Hola compañeros, buenos días. Bueno, pues mirad, eh, sí, muchos pensaréis que me he vuelto loco y que vamos a criar ya. No, no vamos a criar todavía, evidentemente. Pero quiero compartir con vosotros una cosa que el otro día, bueno, lo llevo pensando tiempo atrás y el otro día lo compartí por el único grupo de pájaros en el que estoy, que es por el grupo de Javier Pérez, porque yo no estoy en más grupos de pájaros, porque he estado alguna vez en algún grupo de pájaros y eso es... a mí no me gusta. A mí el mundo ese de las envidias, yo pongo un pájaro, ese pájaro es muy malo, porque simplemente es tuyo, el mío es mejor. Bueno, yo de esas cosas paso. Entonces, estoy en ese grupo, que es el mejor grupo del mundo, que hay gente que sabe mucho y que se está muy a gusto, la verdad. Así es que bueno, pues es el único grupo en el que estoy. Y el otro día lo compartí por el grupo y dije, oye, pues voy a hacer un vídeo también para el resto de la gente, porque a lo mejor también puede ser interesante para los demás, ¿vale? Esto es algo que yo pienso y todavía no he probado nada, ¿vale? A ver, yo sigo por Instagram, sobre todo, sigo a bastantes criadores que son brasileños. Que son brasileños. Y en general, en bastantes zonas de Latinoamérica, utilizan un material para los nidos que no es esto que nosotros tenemos. A ver, esto que nosotros tenemos tiene una cosa. Cuando yo termino la temporada, o simplemente hago un cambio de nidos y pongo otros nuevos, que eso lo hago cuando los pichones a lo mejor ya veo que ya se cagan fuera, pues les limpio los nidos. Entonces, yo les echo agua aquí dentro, los mojo todos, los pongo en la pila, mojo todos y chorretón de lejía. A la mañana siguiente, esto sigue lleno de agua. O sea, no se ha ido el agua. Tienen como una capa plastificada, ¿veis? Si de hecho suena. ¿Lo veis? Tienen como una capa de plástico que hace que no sea permeable. Y si no es permeable, digo yo que no será transpirable. Y yo me he obsesionado con eso porque los compañeros como os digo, de Latinoamérica, sobre todo hablo de Brasil, que es lo que más conozco, utilizan este tipo de tela de saco. ¿Veis? Tela de saco que tiene agujerillos y esto es transpirable, ¿vale? Esto transpira. Ellos cortan un cuadrado de esto, ¿vale? Cortan un cuadrado de esto y lo pegan al nido. Ahora voy a tratar de hacer como lo hacen ellos y os lo enseño. ¿Qué tiene esto? ¿Qué no tiene esto? Pues lo que tiene es que esto es transpirable. Y entonces yo pensé, ¿y en la naturaleza los nidos son transpirables o no? Pues entiendo que sí, porque por muy perfecto y muy tupido que lo haga la madre, siempre transpirarán más. Unos nidos hechos de palos y de ramas y de paja transpirarán bastante más que esto. Una hembra de estas muy plumonas que se posa en el nido, que casi no se levanta y demás, imagino que por física pura tiene que tener menos aire los nidos y transpirar menos que si por debajo del nido respirase, porque tuviese apertura. A ver, esto quizá para un sitio a la intemperie pues protegería menos a los huevos, pero para un sitio de interior, encima de esto ponen ellos el pelo de cabra o el yute o lo que le pongáis cada uno y no tiene por qué estar mal. Vamos, yo este año evidentemente tengo de estos y puede ser que use mitad y mitad. ¿Esto es más engorroso? Pues sí, porque hay que cortarlo, luego se tirará y ya está, pero no sé, tampoco cuesta tanto un trozo de esta tela, ¿vale? Un saludo, Jorge, que sé que Jorge a lo mejor me ve y él es tapicero y tiene de esto un montón en el almacén, así es que puede coger y hacerse todos los nidos de estos que quiera. Yo lo voy a probar este año. Oye, ¿y qué hacemos con eso? Pues a lo mejor reducimos algunos abortos, que sí, que los abortos en su mayoría de los casos son por enfermedad. Eso tenemos que tenerlo claro, no va a ser ahora un agente externo tipo el nido que usas, no lo creo, ¿vale? Eso ya es tontería. Pero oye, que haya un porcentaje de abortos por la no transpiración del nido, pues puede ser que sí. Estos nidos no están en la naturaleza, no creo que sean así de plastificados los materiales que usen los pájaros para hacer los nidos.
Es mi opinión, ¿eh? Es lo que yo estoy pensando y se me está pasando por la cabeza. Y entonces simplemente quería transmitiroslo, porque a mí sabéis que me gusta enseñar las cosas pues tal cual las hago. Y no preparo los vídeos, no corto, no hago prácticamente nada. Ahora, por ejemplo, a una mano no puedo cortar este trozo, pero vamos, que lo voy a cortar y lo voy a pegar desde el móvil. Que no hago ninguna historia extraña, ¿vale? Porque no tengo tiempo tampoco para complicarme de esa manera. No hago introducciones, no puedo, no tengo tiempo. Pero sí que me gusta transmitir lo que yo voy a hacer en el aviario, ¿vale? Así que nada, voy a hacer un clic, voy a cortar y voy a hacer otra parte donde voy a cortar esto y ponerlo ya pegado en un nido, ¿vale? Para que lo veáis cómo lo hacen los brasileños, los amigos brasileños, ¿vale? Venga. ¡Hala! Aparcado, ya lo tengo. Mirad, lo he hecho como lo hacen ellos. Ellos es verdad que utilizan esparadrapo de papel, que yo se lo he visto. Ancho. Ponen un esparadrapo de papel ancho y se lo pegan. Yo he utilizado esparadrapo desde toda la vida porque tenía de color marrón y digo, bueno, no va a quedar mal así. Ellos lo ponen blanco y arreglado, ¿vale? Entonces, como veis, es que se ve al trasluz el nido, ¿lo veis? Eso no pasa con los otros, ¿vale? Y yo creo que esto puede quedar bien. No sé. Es un nido muy aparente, que transpira, y luego ellos aquí que rellenen con yute y demás. ¡Hala! ¿Eh? Vaya chapuza que soy, la verdad. Yo manitas no soy nada. Seguro que a alguno de vosotros pues se le ocurrirá una mejor manera de ponerlo. Cada uno tiene que ser consciente de sus defectos y sus virtudes, y a mí lo de las manualidades y el dibujar y eso nunca se me ha dado bien. Oye, y ya desde aquí invito a las casas a que traten de hacer algo más así, ¿no? No sé, si alguno cree que tiene lógica esto, pues que lo ponga, que lo diga por los comentarios o que me dé alguna idea o algo de cómo ponerlo. Yo creo que esto voy a probarlo en algunas parejas. Dudas que tengo, que lo piquen, que lo intenten sacar, que se peguen las plumas al esparadrapo por algún sitio, que eso pudiera ser, no sé. Son las únicas dudas, pero yo creo que por la respiración del nido, yo esto lo veo homologado perfecto. Juan Carlos Nieto también me dijo, hablando con él por el grupo, dice, oye, pues yo voy a hacerlo este año también, pero porque tiene sentido lo que dice, pero él me dijo que lo que iba a hacer era, con esta máquina de hacer los agujeros en los cinturones, cuando te hace falta hacer otro agujero, pues me dijo que iba a hacer agujeros en uno de estos, y ya está, y así ya transpiraba, y es verdad que también es otra opción, y es menos engorrosa quizá, pues sí, puede ser otra opción. Pero como yo ya me he comprado este retal de tela, pues voy a tirar a hacer esto, ¿vale? Bueno, no os braseo más, que ya bastante coñazos estoy dando con estas cosas. Oye, y por cierto, que hay que analizar. Yo estoy analizando ya las muestras de los pájaros, ya me están dando resultados. No hay salmonelosis, no hay cocidio, no hay megabacterias. O sea, las cosas principales que más me preocupaban no tengo nada. Sí que me han dicho que en la jaula de los machos número 1 y en la jaula de los machos número 2 de los mosaicos tengo levaduras. He hecho un análisis global, ¿vale? Global, de los dos. Entonces, pues puede ser que bueno, hay algún pájaro que las tenga, y eso justo he tomado la hez de ese pájaro y resulta que las heces varias de ese pájaro y se han visto afectadas por las levaduras y al final pues parece que todos tienen levaduras, que hombre, estando en la misma jaula pues puede ser que las tengan, pero lo importante es eso, analizamos, tratamos y vamos a procurar tener una buena cría. Vamos a ver qué me manda el veterinario cuando termine, ¿vale? Hay que verlo, a ver qué sucede. Pero oye, si podemos procurar corregir eso, pues se corrige y ya está. Que es lo importante. No lanzarnos a dar cosas porque sí, y tampoco no darles nada porque luego tenemos entonces una cría nefasta. Así es que vamos a ver qué nos dice y ya os diré si tengo que retrasar algo la cría, que ya sabéis que yo suelo empezar el día 24 junto a las parejas, el 24 de diciembre junto a las parejas. Si la tengo que retrasar, la retraso, pero el caso es que los pájaros empiecen una buena cría bien y sin problemas. Bueno, compañeros, un saludo, chao.